Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El video de abuso que le mostró su amigo, en el que aparecía una chica con un rostro vagamente similar al de Nati, era difícil de identificar con claridad. La grabación, de apenas unos segundos de duración, no confirmó que fuera ella de verdad, pero su uniforme escolar coincidía con el de la antigua escuela que acababa de mencionar. Sin embargo, quien quiera que fuera la chica del video, quien lo firmó en secreto y lo filtró, era un monstruo repugnante, un criminal que violó la privacidad de un menor. Merecía pudrirse en la cárcel, encadenado con la basura que era. En los videos era imposible identificar quién era el hombre. Solo había especulaciones en los comentarios de que podría ser un profesor el que había manipulado a la niña, a abusar de ella. Cuanto más pensaba Joe en ello, más se hundía su corazón en la angustia. Su mano derecha movió el ratón, abriendo una nueva pestaña para buscar más información. El escrito: Escuela Secundaria Sarasart. Revisó las páginas del sitio web de la escuela, actividades, premios del Ministerio de Educación, noticias institucionales, hasta es Sarasart, ¿verdad? Una noticia de hace un mes llamó la atención. Profesor apuñalado dentro de la escuela, 23 de junio del 2023. El medio no nombró la escuela, como si hubieran ordenado un embargo sobre la información, pero Joe vio las etiquetas en el Twitter, donde la gente comentaba y todo indicaba que era ese colegio. Joe hizo clic para leer con más urgencia que cuando apuntaba a los enemigos en el juego, sus ojos recorrieron rápidamente el foro en línea, donde cientos de usuarios estaban discutiendo el caso. Cuanto más leía, más se le abrían los ojos y más se le llenaba la respiración. Se volvió superficial. La esencia de la historia era que el asesino había apuñalado a un maestro en el laboratorio de computación, dejándolo con docenas de heridas. Eso solo hizo que Joe sintiera que había visto esta noticia antes del año pasado. Abrió otra pestaña para buscar de nuevo. Claire, 19 puñaladas, un nombre que resonó en todos los medios de comunicación durante meses después del brutal crimen, pero no. El medio mencionó el nombre de la escuela. Poco a poco, Joe empezó a atacar cabos. Todo estaba siendo encubierto. Dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Krapat Kuntalak, el nombre del asesino, junto con los detalles del crimen y el lugar, encajaban a la perfección, pero entonces, el verdadero nombre del criminal, publicado en un sitio web de noticias, hizo que Joe dejara escapar un grito involuntario, suspiro, porque el nombre completo de Nati era Grulla Kuntalak, y para empeorar las cosas, el artículo lo dejó claro. La asesina afirmó que robó las computadoras de la escuela para venderlas porque su familia estaba endeudada y no tenía ingresos. Se colocó en la escuela donde estudiaba su hermana menor antes de cometer el crimen. Hasta ahora, ¿aún no sabes de quién era la metanfetamina? Tan pronto como escuchó la historia de cómo alguien tan frágil terminó en prisión, Claire lo cuestionó casi instantáneamente. ¿Qué quieres decir? Nunca había estado involucrada con drogas, no tenía antecedentes de comprarlas ni venta, y las pruebas de toxicología dieron negativo, pero debido a la burocracia, ya que la cantidad incautada excedió el límite legal, Bell fue acusada con la misma severidad que un delito de drogas, destruida, y lo peor, las drogas ni siquiera eran mías. No tengo ni idea, respondió ella. Mi abogado dijo que no hay forma de probar quién tocó el paquete y me presionó para que confesara para aligerar la sentencia. ¿El abogado ni siquiera intentó defender tu caso? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Claire no pudo ocultar su indignación hacia Bell.
Las dos habían abandonado el edificio para conversar. Ahora ocupado un banco de concreto bajo la sombra de un gran árbol que lo protegía. La protegía del débil sol de la tarde. El lugar parecía un antiguo club de animadores de secundaria. Clay explicó que la administración de la prisión siempre reutilizaba estos espacios durante eventos deportivos anuales. Delante de ellas, grupos de reclusas se encontraban ocupadas con diversas actividades. Algunas jugaban bádminton con raquetas que les prestaron los guardias, riendo a carcajadas y aliviando un poco la situación, tensión constante de la vida en prisión. Otras ahorraron dinero para pedir comida desde fuera, negociando con los agentes. Desde su asiento, Claire observó un círculo de 4 o 5 reclusas sentadas en una canica, devorando con avidez son tambú plara, larp, namtok, arroz glutinoso y pollo a la parrilla, un festín excepcional que saboreaban como si fuera su última comida. Al menos esos pequeños momentos, la sensación de normalidad les ayudó a aliviar su anhelo de vivir al aire libre, comer lo que quisieran, jugar bádminton cuando les apetecía, pero nada de eso sustituyó lo que realmente querían. El día en que finalmente pudieran regresar a sus familias y seres queridos, fuera de estos muros.